Los siguientes testimonios son historias reales de los miembros de la iglesia Hammam en Chuncheon, Corea del Sur. Estos testimonios fueron presentados en Canal C y han sido doblados al español. Hola, soy Chung Min Chong de la iglesia Hammam en Chuncheon. Yo viví como la protagonista de la película Una mente brillante. Debido a mis alucinaciones de una persona que no existía, estaba perdida en la oscuridad. Pero al encontrarme con Jesús, fui liberada para vivir en la luz y la verdad. Me gustaría compartirles mi testimonio. Mi mamá soñaba con un dragón cuando estaba embarazada de mí. Se dice que una renombrada profesora nace luego de un sueño como este. Mis padres pensaban que yo era especial y yo también pensé de la misma manera. Es así que solo traté de hacerme amigos de las chicas más inteligentes, pero esta actitud arrogante terminó dejándome sin amigos y muy sola. Pasé mucho tiempo sola porque tenía hermanos y no hermanas. Y cuando estaba sola, me reconfortaba soñando una historia de amor entre un príncipe y una princesa. Tuve una madre muy devota que hubiera hecho cualquier cosa por sus hijos. Pero ella no entendía cuán delicada y sensible era y tampoco me entendía. Cuando estaba en la escuela primaria, tuve una maestra de piano muy estricta que me causaba mucho estrés. Pero aún así, nunca llegué a decirle que no quería tener más clases de piano. Como se pueden imaginar, mi mamá y yo no podíamos comunicarnos bien. Es así que me convertí en una persona que no se comunicaba con las personas. Cuando estaba en 9º grado, nos mudamos a Seúl. Todo era tan nuevo que se sentía ajena y no me sentía cómoda en ningún lugar. Por ende, mi salud empeoró. Mi cuerpo se sintió pesado e inactivo. No se sentía como mi propio cuerpo y no podía hacer nada. De noche sufría de insomnio, por lo que siempre estaba exhausta. Cuando tenía dolor de cabeza, sentía que se iba a quebrar y que mi cuerpo estaba en llamas. Sufrí así toda la noche hasta que me quedé dormida hasta el amanecer. Constantemente sentía que había una bola de fuego en mi pecho que me hacía sentir sofocada y frustrada. Era una tortura el hecho de estar sentada en clase. No podía escuchar nada de lo que decía el profesor. Mi cara se tornaba fiebrada y estaba roja. Eso me hacía querer salir corriendo del aula. Evadía todo tipo de atención, pronunciaba malas palabras y nunca podía decir lo que yo quería. Por eso siempre me quedaba dormida en clases. Quería abandonar el colegio, pero no podía. En la secundaria me forzaba en el estudio para cumplir con las expectativas de mis papás. Siempre lavaba mi cabello antes de salir de casa para estudiar. Eso era porque mi cabeza se sentía muy pesada y no podía estudiar sin lavarlo. Mientras seguía con este hábito, me di cuenta de que tenía una severa caída de pelo. Además, mientras más me estresaba, se me caía tanto pelo que podía ver mi cuero cabelludo. Realmente me frustré mucho. Así terminé la secundaria con mucha dificultad y afortunadamente pude ir a la universidad. Pero en cierto punto fue tanta la ilusión que no pude separar la realidad de la ficción. La alucinación era que yo pensaba que alguien me amaba tanto que me acechaba. La idea de que estaba siempre observando todos mis movimientos me paralizaba y me costaba respirar. Culpaba a este desconocido por mi mala salud, también por no dejarme estudiar y pasarla mal en el colegio. Pero por otro lado, neciamente me alegraba de que hubiera alguien que me amara tanto como para acecharme. Sufría tanto y me sentía tan sola en mi vida real que me reconfortaba con la alucinación de un hombre. Todo tipo de pensamiento y sentimientos se cruzaron en mi cabeza. Imaginaba que este hombre era inocente y muy tímido para acercarse, que por eso se quedaba observando desde lejos. Es así que comencé a buscarlo para acercarme primero. Muchas veces procuraba salir a comprarse algo cerca, porque pensaba que este hombre podía estar cerca. Hasta llegué a pensar que el hombre de mi alucinación había puesto cámaras de seguridad alrededor de mi casa para conocer más de mí. A veces me angustiaba porque escuchaba la voz del hombre hablando de mí a otra persona. Pensaba que hasta había cámara de seguridad en mi baño, por eso siempre que iba no prendía la luz. Y rondaba a propósito como una persona ebria que se irritaba y se enojaba. Mi hermano preocupado me preguntaba, ¿por qué actúas así? ¿Te pasa algo? Pero no le podía decir nada. No le pude contar a nadie sobre esto. Pensé que iba a sonar como una loca y que nadie me iba a creer. Es así que le dije a mi familia que me sentía cansada y agotada. Nadie alrededor mío, incluyendo a mi familia, sabía la verdad.
Dentro de mí sentía que me estaba muriendo, aunque fingía que no pasaba nada. Cada vez que iba a un nuevo lugar o conocía a una nueva persona, automáticamente asumía que estaba relacionado con el hombre que me acechaba. Sentía que era el centro de atención cuando estaba rodeada de muchas personas y eso hacía que tuviera un gran peso de mí. Cada vez que viajaba en tren o en colectivo o cuando me juntaba con personas a comer o a beber algo, miraba con cautela todo lo que estaban alrededor mío. Sentía que me estaba volviendo loca. Estaba tan frustrada que pegaba mi número de teléfono en la calle diciendo: «Llámame, por favor». Yo pensé que mi acosador me iba a llamar, pero no lo hizo. Cuando veía que un auto me perseguía, anotaba el número de patente por si le pertenecía a él, pero había demasiados autos para seguir el rastro. Pero me decía a mí misma que él tenía muchos amigos y que uno de esos autos les pertenecía a ellos, así que los terminaba anotando. Quería parar los autos y hablar con los conductores. Hasta tenía un discurso preparado, pero nunca lo pude hacer. Creía saber detalladamente sobre toda su vida. Vivía cerca de una reconocida universidad y pensé que él iba ahí y era perfecto en todo sentido. Hubo una vez en la cual cubrí toda mi ventana con una bolsa negra porque no podía soportar la idea de que él me estuviese mirando por la ventana. No le conté a nadie sobre mis alucinaciones, pero mis padres notaban mi extraño comportamiento y me llevaron al psiquiatra. Normalmente recibía un medicamento como tratamiento porque sufría de insomnio por las noches, pero por los medicamentos dormía todas las mañanas. Eso me daba suficiente descanso, pero el tratamiento era muy caro y después de un año nada había cambiado. Es así que dejé de tomar los remedios. La confianza que tenía de niña se había desvanecido. Esta tortura, que comenzó en 9º grado, siguió acechándome por 10 años más. Durante esos años perdidos, no sentía que estaba viva, me sentía como un alma que estaba muerta. Hubo momentos en los que quería tener una vida normal, por lo menos por un instante. Realmente lloraba sentada en un cuarto oscuro. En otros momentos, no podía controlar mis emociones, que explotaba en llantos estando en el subte. Cuando ya no podía contener mis emociones, pateaba la puerta y terminaba rompiéndola. O terminaba tirando mi mochila al suelo. Mi familia terminó mudándose a Incheon por mí, a pesar de que no conocían a nadie ahí. Mi mamá deseaba que tuviese una vida nueva en un nuevo lugar con la esperanza de que esto me hiciera bien. En la universidad estudié ciencia de la computación, pero como no iba conmigo, me fue muy difícil graduarme. Trabajé por un tiempo en una empresa de computación, pero terminé abandonándolo. Mi hermano mayor me sugirió que vaya al profesorado, por lo que nuevamente volví a la facultad. Todavía pensaba que mi acosador estaba alrededor mío, pero me esforzaba para ignorar ese sentimiento y poder concentrarme en mi vida. También seguía sufriendo de dolores de cabeza y mi cuerpo se sentía siempre pesado, pero me estaba acostumbrando a esta ilusoria vida. En mi 4º año tenía que prepararme para el examen para obtener el certificado de profesorado, y fue ahí que mi ansiedad llegó a su límite. Desde que era chica siempre intenté encontrar soluciones a mis problemas en los libros. Por eso decidí buscar en los libros una solución a mi problema. Tenía miedo de que experimentara el mismo nivel de estrés que había sentido antes. Pero a pesar de mis esfuerzos, no pude hacer nada. Estaba muy desesperada. Leyendo un bestseller cristiano, me llamó la atención la palabra amor. Hacía mucho que no escuchaba esa palabra y pensé inmediatamente en Dios. Como no podía continuar mi vida por mi propia cuenta, busqué refugio en Dios. Le pregunté a mi amiga más amable si podía ir a la iglesia con ella. Ella me llevó a la iglesia de Hammaum. Pero como mi mente estaba muy bloqueada, no podía comprender el mensaje del pastor. En cada sermón, él hablaba del corazón del cristianismo, que es la resurrección, pero para mí era muy difícil de entender lo que él decía. Cuando me preguntaba cómo un hombre podía levantarse entre los muertos, sentía que me enfrentaba con una pared con muchas dudas. Mi corazón estaba lleno de dudas. Comencé a leer muchos libros de apología cristiana, hasta que fui a buscar libros que estaban agotados. Entre ellos, leí un libro de Gary Habermas, donde me mostraba que la resurrección es un hecho histórico del que tanto creyentes y no creyentes estaban de acuerdo.
De repente me di cuenta de que estaba dudando hasta de la historia misma. La resurrección era un acontecimiento histórico. Estuvo registrado no solo en la Biblia, sino también en la historia de Judea y Roma. Cuando me enteré de que la resurrección de Jesús es un hecho histórico, quedé convencida de la existencia de Dios. Ah, la resurrección es real. Dios es real. Toda la palabra de la Biblia es real. Me estaba esforzando en creer la resurrección, pero no era algo que uno podía comprender. Realmente debía comprobar que la resurrección había sucedido o no en la historia. La resurrección había sido profetizada en la Biblia. Jesús murió y resucitó conforme a las Escrituras. Dios nos dio muchas profecías en el Antiguo Testamento para que pudiéramos reconocer que Jesús es Dios. Al morir y resucitar por medio de las profecías, Jesús demostró que Él mismo es Dios. Así recibí a Jesús como mi Señor y mi Dios. Y finalmente conocí a mi Creador y Dueño. Hubo un tiempo en el que pensaba que el Todopoderoso Dios me había abandonado y me ofendí con Él. Pero Él vino a salvarme de la muerte. Él esperó con paciencia hasta el último momento a una persona como yo. No puedo culpar a nadie por las dolorosas experiencias que tuve con mis alucinaciones. Todo era porque había rechazado a Dios como mi Señor. Yo pensé que iba a ser feliz si vivía conforme a mis planes y deseos, pero el resultado fue terrible. Si Jesús no se hubiera hecho mi Señor, mi alma se habría muerto. Yo era alguien que ignoraba a Dios, que hacía y pensaba lo que quería, que peleaba en contra de Dios. Y como había abandonado a Dios, era como un monstruo. Entonces confesé, nunca más voy a cometer el pecado de ser dueña de mí misma. Perdóname por haber sido mi propia dueña y por haber pensado como yo quería. El dueño de mi corazón es Jesús. Solo diré amén, amén a tu palabra. Me estaba muriendo, pero Dios me salvó. El hecho de que ahora esté feliz y alegre es un milagro. Que yo sea yo es una absoluta gracia de Dios. En el pasado yo quería vivir una vida que todos envidiaban, pero ahora realmente tenía todo en Jesús. Además, por medio de la resurrección, pude ver que este mundo le pertenece al maligno y que todo está bajo su control. Asimismo, descubrí que él ponía pensamientos en las personas. Yo había sido engañada por mucho tiempo. Satanás había puesto pensamientos en mí cuando era chica y me volví esclava de ellos. A pesar de esto, yo seguía teniendo batallas con mis pensamientos. Una vez fui a una cita, pero dudé en ir porque sentía que estaba traicionando al hombre de mi alucinación. Pero cuando me di cuenta de que estos pensamientos eran del maligno, me di cuenta de que estaba siendo engañada nuevamente. Mientras asistía a los cultos, la batalla se hacía cada vez más fácil. Y finalmente esta persona imaginaria desapareció. Al no tener pensamientos acerca de esta persona, me sentí libre. Fui muy feliz al llevar una vida ordinaria. Mis viejas heridas fueron sanadas y olvidadas. Mientras más me aferraba a la verdad, me despejé de mis pensamientos complicados. Los problemas interpersonales que tenía con los demás se fueron resolviendo naturalmente. Antes tenía problemas en comunicarme con otros. Por eso solo podía hablar con aquellos que me entendían. Y si no me entendían, mi humor dependía de la relación de ellos. Y cuando pensaba que me malinterpretaban, me enojaba. Solo era importante que yo recibiera amor. Pero el momento en que me di cuenta de que Jesús resucitado es Dios, me di cuenta de que Dios mismo es quien murió por mí. Y por medio de esto conocí el verdadero amor, el amor de Dios que da vida a aquellos que lo rechazaron y se hicieron sus enemigos. Ahora soy una persona que comparte el amor con cualquiera con el corazón de Dios. Encontré el verdadero amor por medio del Evangelio. Ahora estoy trabajando como maestra y estoy compartiendo el Evangelio a aquellos que no tienen esperanza porque no creen en Jesús. Estoy muy agradecida de que el Señor me mandó a un colegio lleno de almas jóvenes. Como pasé por momentos difíciles con mis extraños pensamientos en el pasado, ahora puedo ver los corazones de aquellos chicos que están sufriendo. Puedo entender ese dolor que están padeciendo y me preocupo mucho por ellos. Entre ellos hay chicos con pensamientos extraños.
Pero como pasé por cosas aún peores, puedo entender y aceptar sus problemas. Agradezco al Señor por haberme dado una mente abierta que me permite entender a estos chicos. Los chicos tienen muchos problemas, pero la única solución es Jesús. Había un chico que sufría de depresión infantil y un día él salió corriendo del aula. El niño me hizo recordar mi terrible pasado. A este niño todos los días le compré unos ricos donuts. Mientras él los comía, calmaba su corazón y yo le compartí sobre Jesús. Él pudo superar la depresión por medio de Jesús. Luego de un semestre se convirtió en el vicepresidente del cuerpo estudiantil por sus habilidades de liderazgo. Estaba demasiado feliz de verlo tan alegre y con un buen semblante que agradecía al Señor. Ahora él está en la secundaria. Recientemente nos volvimos a ver y cenamos juntos. Ahora las personas me dicen que tengo una buena personalidad y una actitud positiva. Me convertí en una persona que levanta el ánimo en un grupo de personas. Me adapto bien en cualquier lugar y puedo llevarme bien con personas que recién conocí. Ahora vivo una vida de los cielos en la tierra porque Jesús es el Señor de mi corazón. Viví una vida dolorosa arrastrada por pensamientos que Satanás me puso porque no conocía el Evangelio. Pero después de haber recibido a Jesús como mi Señor, le estoy agradecida por haberme liberado de mis alucinaciones del maligno y poder vivir una vida normal. La clave de la victoria en la batalla espiritual es el hecho de que Jesús resucitó de entre los muertos. Dios realmente existe. Muchas gracias. Visítenos en facebook.com HMU Only Jesus o búsquenos en Google escribiendo HMU Solo Jesús.